día martes que pacto no es sinónimo de Nuevo Testamento. Así que testamento, déjeme explicarle, testamento es la última voluntad expresada del Padre, y pacto es la voluntad escrita y convertida en un documento. ¿Está aquí conmigo? Entonces vamos a repetirlo. Testamento es la última voluntad de un padre, y pacto es esa voluntad expresada en un documento. Lo que se conoce entre el pueblo de Dios como el Antiguo Testamento, para nosotros son 39 libros, ¿cierto? Y abarca desde Génesis hasta Malaquías. Y esto constituye el legado que Dios le otorgó a su pueblo. 39 libros, Génesis hasta Malaquías, un legado para el pueblo del Señor. Vuelvo y repito, el testamento es el deseo del Padre, pero el pacto es el Padre haciendo legal lo que Él desea para sus hijos. ¿Me capta? En el pacto nosotros tenemos promesa y hecho. La promesa y el hecho forma el pacto. Déjeme leer, por favor, para usted. No lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Usted va a tomar a Hebreos capítulo 9 y lo va a leer completo desde el versículo 1 hasta el 14. Es más, se puede leer todo el capítulo. Hebreos 9:1 dice lo siguiente: el primer pacto tenía ordenanzas y un culto. El primer pacto. Estamos hablando entonces del pacto de la ley. Está en la carta de los Hebreos. ¿Se ubica? Dígame que sí. En el verso 11 dice: estando ya presente Cristo. Entonces, lo primero que era ordenanzas y culto a través de figuras y símbolos, estando ya presente Cristo. Ahora, ¿por qué está presente Cristo? Por un hecho consumado, murió en la cruz. Estando ya presente Cristo, ya no necesitamos símbolos, ya no necesitamos figuras, porque tenemos lo verdadero. Entonces, en primera instancia hubo una promesa, pero luego se dio un hecho consumado. Amén. Eso es lo que conforma el pacto. Y en el verso 11 dice, perdón, voy a volverle a dar la cita, 9:1 de Hebreos. En el primer pacto habían ordenanzas y culto. Verso 9 de ese capítulo 9: ellas eran símbolo de lo prometido. Verso 11: estando ya presente Cristo por el hecho consumado, se convierte Cristo en el mediador del nuevo pacto. ¿Me está siguiendo? Entonces, las escrituras, ya no le voy a decir el Antiguo Testamento, las escrituras van desde Génesis en adelante, las escrituras. Y el primer personaje que aparece en las escrituras entre los hombres es Adán. Con la caída de Adán vino exilio, él fue expulsado de la presencia de Dios. Con la caída de Adán vinieron dolores de parto. Con la caída de Adán vinieron espinos y cardos sobre la tierra. Con esa caída de Adán hubo sudor, empezaron los pesares, los temores y todo lo demás que usted conoce, ¿cierto? Esto comenzó con la caída de Adán, no estaba en la agenda de Dios, comenzó con la caída de Adán. La comunión que tenía Dios con el hombre se rompe, y por faltar la comunión con el hombre,
con Dios, el hombre se convierte progresivamente en un insensato. ¿Me está siguiendo? Cuando usted no está conectado con Dios, comienza a pensar, a opinar, se desenvuelve en una sabiduría que es insensatez, porque no se la enseñó Dios. Se convierte entonces en un insensato el hombre, y el hombre comienza entonces a vivir en una vida de derrotado. Comienza a ser vencido por las circunstancias y por sus enemigos. El hombre se convierte en un personaje débil. Nada de esto estaba en la agenda de Dios. El hombre se convierte en gente incapaz de experimentar el poder de Dios. Todo eso lo acarreó la caída. Y como lo dijo muy bien el apóstol Pedro en su carta, estaban despojados de todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Entonces déjeme leerle, con la caída de Adán, nosotros vemos expulsión de la presencia de Dios. Comienzan los dolores, espinos, sudor, pesares, temores, pecado, maldición y muerte. La comunión se rompe, la insensatez llena al hombre, el hombre comienza a ser derrotado, a debilitarse, deja de experimentar el poder de Dios que antes lo experimentaba, y es despojado de todo aquello que pertenece a la vida y a la piedad. Y esta situación se extiende por 2500 años. ¿Por cuánto? 2500 años. 2500 años. El Antiguo Testamento realmente, cuando nosotros leemos a Romanos 5:14, anótelo por favor. Romanos 5:14 dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta Moisés. Es un periodo que abarca 2500 años. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. El Antiguo Testamento comienza en Éxodo capítulo 19. Comienza en un monte. Comienza cuando se le dan cuando se da el pacto de la ley. Ahí comienza el Antiguo Testamento. Muy diferente a lo que hemos aprendido, ¿verdad? En el momento en que se da la ley de Dios a través de Moisés, entonces esta ley lo que hace es exponer lo que es el pecado. ¿Para qué apareció la ley? Para que pudiéramos conocer lo que es pecado. Hasta ese momento el ser humano no sabía lo que era pecado, no estaba regulado. Pero a partir del momento en que se da la ley, el hombre conoce lo que es pecado. Y como conoce lo que es pecado, comienza a darse cuenta de la magnitud de pecado que hay en la vida suya. ¿Me está captando? Entonces, el pacto de la ley no nos añade nada a nosotros en términos de beneficio. El hombre Adán cae en pecado, maldición y muerte, se mantiene en esa condición 2500 años. Viene un nuevo pacto que es el pacto de la ley. En este pacto de la ley solamente se nos dice lo que es pecado, pero seguimos en esa condición, o sigue el hombre en esa condición de condenación. Solamente es consciente de lo mal que el hombre está para con Dios y de lo difícil o imposible que es para el hombre estar bien con Dios. Esto obviamente prepara para el pacto que sigue, que es el nuevo pacto. Entonces déjeme explicarle algo. Romanos capítulo 5 verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Romanos capítulo 5 verso 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase.
lo que está diciendo son dos cosas: que existe un pacto previo al de la ley, es el pacto de Abraham. Présteme mucha atención, porque basado en eso usted va a entender el nuevo pacto. Existe un pacto que es el pacto de Abraham, y la ley se introduce entre el pacto de Abraham previo a la ley y el pacto nuevo que va a venir en Jesucristo. ¿Me entiende? ¿Para qué se introduce ese pacto? Vuelvo y repito: para que pueda el hombre comprender que no se puede acercar a Dios por sí mismo, que no puede cumplir esa ley, que va a necesitar alguien que la cumpla por él. Y eso prepara el terreno para que venga el nuevo pacto. Entonces, haciendo un resumen de para qué sirvió la ley sirvió para que la gente tuviese conocimiento del pecado, pero también la ley sirvió para hacer una introducción o un ayo para el nuevo pacto que vendría. Bien, entonces, el nuevo pacto es realmente la continuación del pacto de Abraham. Diga conmigo: el pacto de Abraham. El pacto de Abraham es un pacto de fe. Es un pacto en el que Dios le dijo a Abraham que se iba a levantar una nación, y que a través de esa nación serían tocadas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra. Eso es lo que está en el corazón de Dios desde la eternidad: abarcar toda la humanidad, toda la tierra y toda la humanidad y todas las familias. Lo que sucede acá es que no se pudo hacer de esa manera, porque Israel falló. Fue la nación que se levantó, se encerró en sí misma y no cumplió con esa tarea. Así que Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo pudiese cumplir con esa tarea. Sigo explicándole: el pacto de la ley se introdujo, se insertó entre el pacto de Abraham y el pacto nuevo. Y realmente el pacto nuevo es continuación, es lo que hace posible que aquello declarado por Dios a Abraham se llegue a cumplir en su totalidad sobre la faz de la tierra. ¿Le queda esto claro? Entonces vamos a decir que el pacto de Abraham y el nuevo pacto son compatibles. Son pactos que tienen otra naturaleza, son pactos que tienen una naturaleza espiritual, pactos a los cuales se accede y se vive en ellos a través de la fe. Diga conmigo: fe. Son pactos de fe. A través de este pacto, entonces, se va a llegar a todas las naciones, y se está llegando a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra, para extender la bendición de Dios. Y ese es el plan de la eternidad. Entonces, déjeme explicarle la base del pacto. Mateo capítulo 26, si puede buscarlo allí, 27 al 28. Es el día de la celebración de la Pascua. Jesús está presente con sus discípulos, y extraemos de allí un par de versículos y los leemos. Dice así: y tomando la copa, imagínense al Señor tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces imagínense la copa representa el pacto, y el contenido, que es la sangre, representa lo que de lo que vamos a participar nosotros, de lo que va a participar la humanidad. ¿Me está entendiendo? Por esa razón es que se le llama la sangre del pacto, porque ese es el contenido del pacto, el poder del pacto, la sangre derramada. Con el derramamiento de la sangre se abolieron las condiciones en que dijimos hace un momento que había quedado el hombre. Note que yo no le estoy hablando ya de la ley de Moisés. Lo que se abolió
no tiene que ver nada con la ley de Moisés. Lo que se abolió fueron las condiciones que se generaron por la caída de Adán. ¿Me oye? Entonces el hombre que quedó ahora exiliado de la presencia de Dios, que quedó vuelto un insensato porque no tiene dirección de Dios, que ahora pierde, es derrotado, se debilita y es incapaz de experimentar el poder de Dios. Por el poder de la sangre recibe la reversión de todo lo que antes le había sido entregado y perdió. Vamos, levante su mano y en esta noche usted declare: todas las condiciones que tenía Adán desde el principio y que fueron quitadas han sido revertidas sobre la vida mía a través del poder de la sangre del pacto. Yo lo creo y le pido al Espíritu Santo que me lo revele. Esto no es una cosa de saber, es una cosa de recibir revelación. Mañana hablaremos más de cómo tenemos que vivir para que se nos revele el pacto, y no solamente para saberlo, si Dios nos permite. Amén. Entonces, con el derramamiento de la sangre se abolió todo lo que empezó a experimentar el hombre, y se revirtió al punto de volver a ser como cuando el hombre no había pecado. Por el poder de la sangre se le vuelve a entregar al hombre y a la mujer todo lo que le había sido quitado sobre la tierra. Entonces el nuevo pacto pudo establecerse porque el precio fue pagado. Cuando fue pagado el precio, se pudo satisfacer con plenitud la justicia de Dios. ¿Me sigue? El nuevo pacto entonces se establece por la justicia. Atiéndame a esto, porque la iglesia es muy emocional. La iglesia necesita ser más legal, porque esta es una batalla legal. Así que el nuevo pacto se establece por la justicia, una justicia que fue plenamente satisfecha por la sangre que fue presentada. Amén. A partir de ese momento que la sangre es derramada y satisface la justicia de Dios, la justicia se convierte, vea, como un río, como un cauce, más bien. La justicia se convierte en el cauce sobre el cual corre la gracia. Por esa razón entonces también nosotros le llamamos el pacto de la gracia. Sin embargo, no hubiera podido venir a nosotros la gracia si no se establece la justicia sobre la tierra. ¿Me comprende? Entonces en esa justicia ahora fluye la gracia. ¿Y por qué vino la justicia? La justicia vino por el derramamiento de la sangre preciosa de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí se elimina toda la propia justicia y su poder. Lo único que satisfizo la justicia de Dios fue el derramamiento de una sola sangre, y es la sangre de Jesucristo. Por la sangre en la cruz, su muerte se convierte en mi muerte. ¿Me oye? Su muerte se convierte en mi muerte, y su justicia se convierte en mi justicia. Así que en el momento en que yo acepto a Jesucristo, yo estoy crucificado con Él en la cruz, y la justicia del que Él fue despojada me es adjudicada a mí, mientras que a Él le fue imputado todo mi pecado. Amén. Eliminó entonces el pecado para siempre. La sangre de Cristo eliminó el poder del pecado para siempre. Quien se acoge a este pacto debe saber que ahora las promesas adquieren categorías de derecho. Diga conmigo: todas las promesas por la sangre de Jesucristo se han convertido en derechos. Se han convertido en derechos porque las respalda un hecho consumado.
el hecho de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Eso significa que yo tengo derechos y usted tiene derechos, y Dios espera que usted los reclame y que yo los reclame. Y ahí entonces vamos formando una serie de características legales para nosotros proceder en esta tierra bajo el poder de un pacto. Ahora entonces nosotros podemos decir: esto que me lo prometía el Señor, ahora es mi derecho, y como tal yo lo reclamo, y esto a Dios le agrada. Usted honra a Dios cuando reclama un derecho, porque usted está creyendo que Él es su Padre y que usted es su hijo. Así que está entrando en un camino legal de derecho. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa gracia que está fluyendo en ese pacto, usted y yo podemos hacer nuestras las palabras de Dios, y podemos, óigame bien, disputar a nuestro favor asidos de esa palabra. Se lo explico. Josafat se encuentra en una situación crítica. Son 5 naciones en contra de Judá. Él sabe que no hay forma de ganarlo, así que él convoca a todo el pueblo e invoca al Señor en la casa de Dios. Estando en ese lugar, él comienza a hacer unas declaraciones que son palabra, y empieza a decir: tú dijiste, eso es disputar a través de la palabra de Dios con Dios. De ninguna manera esto ofende a Dios. Esto más bien le da un testimonio de fe y de posicionamiento de tu parte a Dios. Usted entonces va a hacer exactamente como Josafat, y usted va a declarar: tú dijiste en la palabra, y yo estoy cubierto por ese pacto. Está escrito, Señor, que esto es para mí y para mi casa. Josafat dijo: Señor, tú dijiste, en esta casa dijiste, esto fue lo que dijiste, que cuando hubiese amenaza de guerra y viniéramos aquí, clamáramos, tú nos librarías. Tú dijiste. Usted y yo vamos a orar de esa manera. Tú dijiste que estaríamos arriba y no debajo. Tú dijiste que todos nuestros enemigos iban a ser avergonzados. Tú dijiste que miraríamos el lugar donde estaban y ya no estarían allí, y que nosotros heredaríamos en ese lugar. Tú lo dijiste. Esto es disputar con Dios. Caleb tenía una palabra de parte de Dios. Josué estaba presente cuando la recibió de la boca de Moisés, pero al final era palabra de Dios. Así que cuando se pone en entredicho que aquel monte es un territorio ya asignado y se va a lotear toda la tierra para entregarla en herencia a todas las tribus, él levanta su voz delante de Josué y le dice: Moisés a mí me dio ese monte y tú estabas presente. Eso es disputar. Cuando nosotros estamos cubiertos por un pacto, tomamos las palabras que están en ese pacto para disputar con Dios acerca o a favor de nosotros, según sea la situación. Le voy a dar un ejemplo. Un día David, de lo que ha pasado con nuestras vidas. Un día David y Jonatán hicieron un pacto. Usted lo sabe, pero nadie más se enteró. Era un pacto de amigos. Muchas cosas sucedieron, muchos años pasaron. Nadie sabía de ese pacto. Era un pacto entre ellos dos. Simplemente nosotros lo sabemos porque lo leímos. Ha pasado entonces ya la vida de Saúl, ha pasado la vida de Jonatán, cuando de repente David llega al trono. Y cuando llega al trono, él decide que va a cumplir las palabras dadas en el pacto a Jonatán. Hace una pregunta que usted no ignora, y la pregunta es: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le muestre misericordia? Porque eso fue en lo que se pactó.
Y en ese momento Siba le dice, hay una persona, sé dónde se encuentra, y lo envían a buscarla. Usted conoce el pasaje. Quiero que se sitúe ahí. Cuando Siba llega a ese lugar y se da cuenta Mefiboset que lo están buscando de parte del rey, lo primero que viene a Mefiboset es terror. ¿Por qué razón? Porque es de la familia de Saúl, y Saúl le hizo la vida difícil todo el tiempo a David. No terminaron en buenos términos. Así que ahora que él ha llegado a un lugar de dominio, él está a merced del rey. Y su primer sentir es temor. Pero Siba le dice, el rey te mandó a buscar. No tengas miedo. ¿Qué sucede en la vida de Mefiboset? Mefiboset no sabía del pacto. Mefiboset no sabía que ellos se juraron tenerse misericordia con la descendencia, el que sobreviviera. Mefiboset estaba allí y no sabía que había un compromiso previo. Y en ese momento el pacto que hizo David con Jonatán alcanzó a Mefiboset. En el primer momento él tuvo temor y luego le dijeron, no tengas temor. Hay un lugar que te está preparado. Y le llevan entonces al palacio, lo sientan con la dignidad de un acompañante real en la mesa real, le sirven su ración, pero ahí no termina el asunto, sino que hay una orden. Se le dice, aquí estás posicionado, tu ración va a ser fija, nadie va a quitar tu lugar. Tú has recuperado la dignidad que verdaderamente tenías, debías tener desde siempre, porque lo que has vivido no es lo que eres, esto es lo que eres verdaderamente. Y queremos que sepas que todo lo que le perteneció a tu abuelo Saúl, porque era para Jonatán, ahora es tuyo. Hermana, ¿y por qué se metió con esto ahora? Mire, esto dice la palabra del Señor en Jeremías, el capítulo 31, verso 31. Dios usó a Jeremías para anunciar estas palabras. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Les anuncia a ellos que haría un nuevo pacto. Pero ¿a quién le está hablando de un nuevo pacto? Óigame, usted está conmigo. Lo leo otra vez. He aquí vienen días que haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué parte tiene usted con eso? He aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. No aplauda, usted ni entiende lo que yo le estoy mostrando. Voy a hacer un nuevo pacto, dice el Señor, con la casa de Israel. Israel está en malos términos con el Señor en ese momento. Ellos invalidaron su pacto. Ellos están en problemas con el Dios del cielo. Y Dios levanta a Jeremías y les dice, voy a hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Mefiboset estaba igual que nosotros, o nosotros igual que Mefiboset. El anuncio que el profeta hace de parte de Dios se lo está haciendo a un pueblo que tiene historia con Dios, a un pueblo que tuvo una relación con Dios, aunque ahora están apartados. Esta gente caminó en algún tiempo en pacto con Dios, pero en este momento han invalidado el pacto.
Pero en el caso de nosotros, hermanos, Dios no hablaba con nosotros nunca. Nosotros éramos las naciones. Nosotros éramos extranjeros y éramos advenedizos. Nosotros estábamos lejos de los pactos y lejos de la promesa. Cuando se habla de este pacto, no está hablando de nosotros. Así es que en su momento, así estaba Mefiboset, ajeno a lo que David y Jonatán habían pactado. Pero en algún momento el pacto lo alcanzó. Y eso es exactamente lo que sucedió con usted y conmigo. Cuando Jesús viene a la tierra, a él Israel no lo recibió. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a Israel, pero Israel no lo recibió. Pero dice Juan capítulo 1 verso 12, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, allí es donde a nosotros el pacto nos alcanza. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios. Ahí entonces se está usando un término legal de nuevo. Les dio potestad. Potestad es que ahora usted tiene derecho de ser llamado un hijo de Dios. Usted no había podido ser alcanzado porque usted no era de Israel y de Judá, pero todo se dio de tal manera que donde Israel rechazó a Jesús, se abre un paréntesis que se llama gracia. Y nosotros fuimos alcanzados, como fue alcanzado Mefiboset. Ahora yo le digo, a través del poder de este pacto en la sangre de Jesucristo, lo que está sobre nosotros es la recuperación de todas las características, de todas las capacidades, de todos los derechos que tenía el hombre y de todas las habilidades que tenía el hombre antes de su caída. Y no solamente eso, sino que está sobre nosotros todas las posesiones que le pertenecen a Jesucristo para nosotros en este pacto, en el nuevo pacto. ¿Me está captando? El pacto anterior decía: si usted falla en uno de los puntos del pacto, se vuelve transgresor de todos los puntos del pacto. ¿Cierto o no es cierto? Esto hacía que nadie pudiera realmente cumplir con la ley. Esto hacía que la gente comprendiera que no podíamos nosotros llegar a través de nuestra propia justicia al Señor. Esto abría el camino, vuelvo y repito, a la manifestación del Señor como nuestro Mesías. Pero mientras que ese pacto, cuando usted y yo pecamos, nos dice: si pecamos en uno, somos transgresores de todo. El nuevo pacto dice diferente. Él dice: si confieso, Él es fiel y justo. El martes vimos fiel y justo. Él es fiel y justo. Si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar. De tal manera que el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo nos provee a nosotros un asidero legal para que nosotros podamos continuar hacia adelante, hacia nuestro destino. Esto lo que nos tiene que hacer entender, hermanos, es que la gracia es para consagrarse, que la gracia es para estar libres y vivir y caminar livianos de equipaje hacia el destino que el Señor nos ha trazado. Que la gracia nos habilita, nos faculta a nosotros para trabajar y hacer la obra de Dios sobre la tierra. De ninguna manera es una licencia para que nosotros asumamos que nos pensionaron y que ya no hay que hacer nada, sino todo lo contrario.
Ya no llevamos una carga enorme sobre nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es servirle al Señor con todas nuestras fuerzas y amarle al Señor con todo nuestro corazón. El nuevo pacto es un pacto de consagración, es un pacto de santificación, es un pacto de servicio eficaz, es un pacto de victoria sobre todas las obstrucciones que el enemigo te quiera poner. Usted puede decir, si usted supiera todo lo que yo estoy viviendo, muchos vivimos muchas cosas, pero ninguna de esas cosas nos puede detener a nosotros en cuanto al cumplimiento de nuestra asignación. Llegaremos hasta el final, llegaremos bien, triunfadores y victoriosos, porque somos en Él más que vencedores. Entonces, mi hermano, de allí en adelante, ante la inminente inyección que usted pueda recibir de un mal pensamiento que provenga del acusador y que lo quiera limitar, usted lo que tiene que decir es: está escrito. Eso no es lo que está escrito. Ahora por esto que hiciste estás desechado. Eso no es lo que está escrito. Ahora el Señor no te va a tomar en cuenta. Eso no es lo que está escrito. Dios no desecha la obra de sus manos, y el que empezó en mí la buena obra también la va a terminar. Él no me va a soltar. A todo tenemos que buscar un está escrito, porque eso es lo que a nosotros nos coloca efectivamente bajo el pacto que nos está cubriendo en este tiempo. ¿Me comprende? Yo he escuchado personas que vienen a hablarme y me dicen: yo le fallé al Señor de esta manera, y yo creo que ya no tengo ninguna oportunidad para servirle de la manera en que yo le serví. Yo sé que Él me perdonó, pero yo no creo que Él me va a dar otra oportunidad. Lo que usted crea sale sobrando. Lo que está escrito es lo que vale. Pero es que en este nuevo pacto el Señor llevó todas las enfermedades, y esta persona se está muriendo a poquitos todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Ella no cancela la realidad del pacto en el que nosotros vivimos. Si usted lo cree y le es revelado, verá la gloria de Dios manifestarse en su vida. Entonces, mis hermanos, el nuevo pacto también revela mi nueva identidad. Yo digo mi nueva identidad, pero realmente es la identidad original que Dios desde la eternidad tenía para nosotros. En el nuevo pacto se revela lo que somos. Somos hijos de Dios. En el nuevo pacto se revela nuestra verdadera identidad. Lo que Dios desde antes de la fundación del mundo nos hizo. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Eso habla de la identidad nuestra, y esto no puede cambiar. El nuevo pacto me revela las habilidades inherentes a cualquier hijo de Dios. Cualquiera, diga conmigo cualquiera. Cualquiera que sea hijo de Dios tiene habilidades inherentes que no tiene una persona común. El nuevo pacto te lo revela. Tienes acceso a la sabiduría de Dios. Tienes acceso al poder divino. Tienes acceso a una resistencia y a una fuerza que no tiene otro ser. Hay demasiados poderes y habilidades inherentes a los hijos de Dios, y tú los tienes, y el nuevo pacto te los revela. ¿Cómo me los revela? Primero, están en la palabra, y segundo, si entras en la relación que Dios espera que tú tengas con Él, entenderás y sabrás que eso es para ti, que están hablando contigo y que se te adjudica directamente y que funciona. A eso me refiero cuando te digo que no solamente tienes que aprenderlo, sino que se te tiene que revelar. Dios está dispuesto a revelarle cada parte de su pacto a todo aquel que entre en su intimidad. Alabado su nombre. El nuevo pacto me revela privilegios
que no tiene cualquier persona, solamente nosotros los que estamos cubiertos por el pacto. El nuevo pacto nos va a proveer en cualquier momento de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel y justo. Aquí no estamos hablando de nada emotivo, de nada emocional. Nosotros estamos hablando de una realidad legal. Él es fiel porque Él es justo. Lo que hace es justo que se haga. Te va a aprobar, te va a proveer porque estás en el pacto con Él. Él es fiel y justo y por eso te va a proveer. Te va a dirigir en esta vida en medio de tanta confusión porque Él es fiel y justo. Te va a proteger en medio de los peligros que se puedan cernir en torno a ti y a la nación porque Él es fiel y justo. Él te va a guiar en este tiempo porque Él es fiel y justo. No permitirá que tú tomes un camino equivocado porque Él es fiel y justo si estás cubierto por el pacto. La promesa, te dije hace un momento, cuando la sangre es derramada, se convirtió en un derecho. Es un derecho que el Señor te provea. Es un derecho que busques su dirección y te la dé. Es un derecho que el Señor te proteja en todo lugar y tiempo. Es un derecho que el Señor te cubra. Es un derecho. Cuando hablamos de un pacto, hablamos de derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque el Padre aceptó la sangre. Si aceptó la sangre, es mi derecho tener todos los beneficios del pacto para mi vida. El pacto entonces es el documento que me prueba lo que está vigente. Si está en el pacto, está vigente. Si no está en el pacto, no está vigente. Yo puedo trabajar con lo vigente, no con lo que ya fue cancelado o abolido. El pacto entonces me habla en términos que me hacen entender qué es lo que está vigente y mi fe lo posee. Todo lo que es parte del pacto se posee a través de la fe. Mi fe va a poseer lo que está vigente en el pacto. Cuando el Señor murió por nosotros, dejó abierto para nosotros en el pacto todo lo que es justo que a nosotros nos pase. No es justo que el enemigo se enseñoree de nosotros porque Él está vencido. No es justo que vivas en medio de temores, en medio de limitaciones de todo tipo, porque el Señor lo venció a Él. No es justo. El pacto entonces, véalo usted como un título de propiedad que está debidamente inscrito en el gobierno del cielo. Eso es lo que el pacto es. Y es valedero en el mundo espiritual. Así que si tú eres reconocido en el mundo espiritual como alguien cubierto por el pacto, todas las cláusulas del pacto se tienen que cumplir porque tú eres acreedor. Todo quedó escrito aquí para confortar nuestros corazones en momentos de dificultad. Todos tenemos momentos de dificultad. Todos podemos pasar por situaciones muy confusas. Podemos atravesar muchas perplejidades. Pero dice la palabra, dice el pacto algo. Y yo no voy a creer en lo que está pasando, sino en lo que me dice la palabra. Porque lo que dice el pacto es lo que permanece. Entonces, cuando no me puedo confortar por lo que está sucediendo, me voy a confortar con lo que está escrito dentro del pacto.
le estoy dando una guía de cómo proceder en este tiempo. Usted se puede sentar y hablar 3 horas acerca de toda la situación que usted está viviendo y lo difícil que es, pero lo más práctico de la vida es acudir a la palabra y decir qué es lo que la palabra dice. Soy más que vencedor por medio de su amor. Mayor es el que está conmigo que lo que se levanta contra mí. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no me puedo acordar de muchas cosas más que dicen acá. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero solo te rodea y no te alcanza porque estás cubierto por un pacto. Esta palabra te dice: someteos a mí, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hágalo de acuerdo a la instrucción y el pacto te cubre. Entonces, ¿cómo vamos a confortar nuestra vida en momentos de dificultad? Vamos a ir a la palabra y vamos a declarar la palabra y vamos a hablar como Josafat con Dios acerca de esa palabra, y esa palabra nos va a favorecer. Amén. Dios espera que su iglesia en este tiempo se levante y demande en fe todo lo que ha pactado el Señor, todo lo que está en este pacto. La palabra del Señor dice que la iglesia naciente, llena del poder del Espíritu Santo y en medio de unas constantes confrontaciones, en un momento dado, al salir los que habían sido encarcelados por el milagro de la puerta de la Hermosa, fueron a la casa de Juan Marcos. Levantaron una oración después de declarar la amenaza bajo la cual ellos habían quedado. No podían hablar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿cuál fue su oración? Señor, mira sus amenazas y concédenos hablar tu palabra con todo denuedo, mientras tú extiendes tu mano para que sean hechas prodigios y señales en tu glorioso nombre. Ese es el tono de oración de gente que usa los beneficios del pacto. Aquí el asunto no es que nos golpearon ni nos encerraron y luego nos sacaron amenazados. Aquí es el asunto que tenemos una comisión que cumplir. No ha pasado nada. Nuestro Dios tiene que hacer algo sobre la vida de nosotros y eso Él lo declaró. El Cristo resucitado dijo: todas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre hablarán lenguas. Y dice la palabra que mientras ellos predicaran, Él los respaldaría con señales. Ahí ellos están notificándole al Señor que han creído en su pacto, creen que el pacto les cubre y en este momento están haciéndose a los beneficios del pacto, dada la situación que están ellos enfrentando. ¿Le queda esto claro? Este pacto ha sido establecido sobre los más estrictos requisitos que el cielo demandó. Así que usted puede tener la completa confianza de que puede reclamar los beneficios y le serán otorgados. Santiago dijo lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y usted dice: es que no hay que pedir las cosas en las que yo me deleitaría. No, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ahora no se pide basado en lo que deseo o en lo que necesito. Se pide basado
en lo que el pacto dice, que ya es mío. ¿Quiere usted aprender a pedir bien? Usted va a pedir basado en lo que el pacto dice. Yo puedo pedir la sanidad, yo puedo pedir fuerzas nuevas, yo puedo pedir sabiduría de lo alto para superar la sabiduría de los hombres con la que tengo que contender. Yo puedo pedir todo lo que está dentro de ese pacto. Amén. Entonces, voy a decirle al Señor, porque está escrito, porque este pacto me cubre, cúmplelo sobre mi vida por tu fidelidad y por tu justicia. Esto es un recurso legal para nosotros. A partir de este punto, entonces, hermanos, nosotros hemos de ver las palabras del pacto como si fueran un timón. Vea las palabras del pacto como un timón. Cuando una persona lleva una embarcación, necesita ese timón para dirigirle. Las palabras del pacto van a ser ese timón del cual usted se va a asir para poder ser dirigido a donde el Señor le ha indicado. Desde aquí en adelante nosotros vamos a orar asidos del timón de las palabras del pacto, y el Señor nos conducirá por el poder de la sangre de Jesucristo derramada hacia donde nosotros estamos declarando. Vamos, levante sus manos ahí donde usted se encuentra, y en estos minutos, si yo fuera usted, comenzaría en este tiempo a leer detenidamente el nuevo pacto. Si yo fuera usted, comenzaría a subrayar todas las palabras a las que usted se puede asir en todo momento. Si yo fuera usted, determinaría que ya no voy a trabajar más sobre la base de una fe sin asideros legales, sino que voy a tomar esas palabras y me voy a asir firmemente de lo que está escrito, y lo voy a reclamar, lo voy a demandar, y voy a esperar en ello con toda fe, pero con asidero legal. El futuro, mantenga su mano en alto si puede, el futuro de los hijos de Dios, el futuro de la gente de pacto, corrijo, es un futuro transparente, no es un futuro nebuloso. El pacto te dice lo que a ti te espera. Esta noche yo me dediqué a mostrarle a usted naturaleza de pacto y las bases del pacto y la seguridad del pacto. Todo lo dirigí y lo orienté a lo que Dios y Jesucristo hicieron. Todavía no le he dicho lo que usted tiene que emprender. Eso me toca mañana. Esa es la otra parte del pacto. Ahí es donde se quiebran los cumplimientos. Ahí es donde las cosas que esta palabra dice no suceden en las vidas, porque ignoramos la parte que nos toca, pero mantenemos presente lo que Dios dijo que tenía que hacer. Y eso, mi amado, no es justo, ni tampoco es legal. Tienes un futuro, pueblo de Dios, cubierto por el pacto transparente y creciente en gloria. Lo que Dios tiene para ti y tiene para mí será mostrado día tras día.
El Señor dijo que había enviado al Espíritu Santo para que nos dijera las cosas que habrían de venir, de tal manera que usted estará esperando lo que Dios a usted le trae. Y caminará hacia ello sin ningún temor, y caminará hacia ello esperando ver mayores manifestaciones de gloria en su vida.